¿Cómo están? Verónica López. El día de hoy vamos a hablar sobre la técnica del tacto rectal prostático. En el examen físico consiste en una exploración general de riñones, vía urinaria, vejiga, próstata y genital. El examen físico renal comprende la inspección en el cual el paciente va a estar en decúbito dorsal o supino. En esta, la ubicación de los riñones es retroperitoneal, porque es difícil realizar la inspección normal. En la presencia de masas o abultamientos son visibles estos riñones cuando están acompañados de lesiones tumorales quísticas o hidronefrosis de gran tamaño. Además, se puede observar en la región lumbar eritema, edema y cicatriz. Al hablar de la palpación, es difícil igual realizarla por la ubicación profunda en el retroperitoneo y por la protección que brinda las últimas costillas. Se realiza con el paciente en decúbito supino bimanual con ayuda de la maniobra de Guyon, la cual consiste en que la mano se ubique en la pared lumbar posterior, esta se empuje el riñón hacia la mano que está ubicada en la pared abdominal. Es normal palpar más el riñón derecho por la presencia del hígado que está anatómicamente más abajo. Al hablar de la percusión, tenemos que se realiza la puño-percusión, que consiste en golpear sin exceso en el lado cubital del puño en la región lumbar. Los procesos inflamatorios e infecciosos producen un dolor extremo que da como positivo a dicha maniobra. Se debe recordar no dar tan fuerte el golpe, ya que puede provocar falsos positivos. Al mencionar la auscultación, tenemos que este está indicado en la búsqueda del soplo abdominal, que es el que se interpreta como estenosis de la arteria renal, la cual se debe buscar en los flancos, en las fosas lumbares y en los ángulos costovertebrales. Al hablar sobre lo que es el examen físico de los uréteres, tenemos que unos uréteres superiores, medios e inferiores. Los puntos ureterales superiores, estos se encuentran en la inserción del borde externo del recto anterior del abdomen y la línea umbilical en ambos lados. El punto ureteral medio se encuentra en la intersección del borde externo de los músculos recto anteriores con la línea ilíaca. El punto ureteral inferior corresponde a la entrada del uréter en la vejiga y se explora mediante el tacto rectal o vaginal. Estos puntos ureterales normalmente no duelen, pero en algunos casos, cuando existe la presencia del dolor en el ureteral superior, va a ser indicativo de litiasis. Al hablar del examen físico de la uretra, tenemos que vamos a realizar la inspección, en el cual vamos a observar la presencia o no del edema, malformaciones, masas y eritema. En la palpación lo que debemos es buscar la presencia de secreciones, por lo cual vamos a comprimir la uretra. En el examen físico de la vejiga vamos a realizar la inspección, en el cual la vejiga en estado de represión está en la pelvis ósea y por lo tanto no se va a poder ver ni se va a poder palpar. Cuando el paciente presenta retención al orinar de forma completa, cursa con un globo vesical y sobre todo si el paciente es delgado, se puede visualizar el aumento del volumen suprapúbico intraumbilical. En cuanto a la palpación, permite delimitar el globo vesical, sobre todo cuando sospechamos de una patología tumoral vesical. Debemos realizar un tacto bimanual, que es combinado con el tacto dígito rectal en hombres y el tacto vaginal en las mujeres. Tenemos que colocar las manos en el abdomen apoyadas en el reborde del ombligo, que van a estar paralelos al borde superior de la vejiga. Presionamos hasta el borde de la vejiga. En cuanto a la percusión, tenemos que esta permite
valorar o ver la tonalidad mate que es característica cuando se encuentra con un contenido líquido. Mencionar el examen físico de la próstata, tenemos que decir que la próstata contiene líquido prostático, tiene una forma de pirámide invertida y se encuentra dentro de la cavidad pélvica. Entonces, esto se va a realizar mediante o tomando en cuenta lo que es la sensibilidad, el tamaño, la consistencia, la movilidad y la simetría. Al mencionar el tamaño de la próstata, tenemos que haremos una valoración subjetiva y que se la va a clasificar en grados. Entonces tenemos el grado 1, que es una estimación del tamaño entre 20 a 30 cc, el grado 2 de 30 a 50, el grado 3 entre 50 y 80 y el grado 4 mayor a 80 cc. El tamaño prostático es proporcional a la posibilidad de producir obstrucción del tracto de salida, pero está relacionado, no es lineal, y podemos encontrar próstatas pequeñas que pueden estar obstruidas y otras próstatas grandes que no van a estar obstruidas. Al hablar de la consistencia, tenemos que lo normal es que la próstata sea elástica, firme y que tenga una superficie lisa. La consistencia de la próstata es similar a la que se observa al palpar la eminencia tenar de la mano y se considera patológica cuando es pétrea, como el palpar una eminencia ósea. Este tipo de consistencias podemos encontrar en el cáncer de próstata, en la prostatitis crónica o tuberculosis. En cuanto a la sensibilidad, lo que debemos buscar es una explicación para poderle dar al paciente, ya que necesitamos la introducción del dedo del examinador y este se recomienda en sospecha de prostatitis. Ya, al hablar como tal del procedimiento del tacto rectal, entonces esta evaluación va a ser importante para detectar alteraciones en el tamaño, en la consistencia, en la uniformidad de la próstata en la zona periférica, que en donde es que va a tener un 60% de localizaciones. Entonces, en cuanto al procedimiento, lo que debemos hacer es preparar primero al paciente, explicar el procedimiento y obtener el consentimiento informado por parte de él. Debemos lavar las manos y preparar el material. Además, colocarse los guantes. Una vez que nos colocamos los guantes, vamos a pedirle al paciente que se coloque en las diferentes posiciones. Así tenemos de pie, sin doblar las rodillas y situando ambos codos doblados encima de la camilla. O a su vez en posición genupectoral, apoyando las rodillas y codos en la camilla. En decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas. Después separamos las nalgas del paciente e inspeccionamos el área alrededor del ano, pidiéndole que haga fuerza. Se utiliza las horas del reloj para describir y ubicar las anormalidades que vamos a hallar. Después de la inspección, lubricamos el dedo índice y apretamos con el pulpejo en la abertura anal. Se debe informar al paciente que está a punto de comenzar el procedimiento, por lo cual vamos a mantener ya la presión para relajar el esfínter anal y pedir al paciente que haga una fuerza para que relaje el esfínter externo. Cuando éste se relaje, introducimos la punta del dedo en el canal anal y comprobamos el tono del esfínter, pidiéndole al paciente que apriete su dedo con el ano. Introducimos con lentitud hacia el recto, advirtiéndole al paciente que puede existir la sensación de que desea realizar la deposición. Examinamos sistemáticamente las paredes del recto, por lo que hacemos un tipo barrido en sentido y en contra de las manillas del reloj alrededor de toda la circunferencia. Las posiciones descritas para realizar estas maniobras tenemos que son la posición de decúbito, dorsal o supino.
En esta tenemos que lo que va a permitir es la exploración abdominal sin tener que movilizar de nuevo al paciente y permitiendo así un acceso sencillo al periné y a la región anorrectal. En muchos pacientes encamados es la posición más sencilla y no resulta tan violenta para el paciente. La posición de decúbito lateral, esta igual es preferida por algunos autores por ser la más cómoda en pacientes que se encuentran debilitados, en pacientes ancianos o que tienen enfermedades que les dificulte adoptar dicha posición. Además, algunos pacientes la consideran menos violentas, ya que no se sienten tan vulnerables. El enfermo se coloca en decúbito lateral izquierdo con caderas y rodillas flexionadas y forma un ángulo en el tronco con los muslos hacia el borde de la camilla, en el cual se va a situar el médico. También puede ser necesario utilizar una almohadilla debajo de la cadera izquierda. La posición genupectoral para algunos autores es la más conveniente. El paciente se coloca de rodillas sobre la camilla, separa las rodillas y apoya los hombros y la cabeza frente o una mejilla sobre la misma, intentando conseguir así la mayor lordosis lumbar que sea posible. Existe la variante de pie apoyando los antebrazos en el borde de la camilla e inclinando el tronco hacia adelante. Estas posiciones comprometen la intimidad y el pudor del paciente, pero son necesarias realizarlas para la exploración física. Todo depende de que exista una buena confianza entre el médico y el paciente. Los resultados que obtendremos son, como dije, vamos a valorar el tamaño, la consistencia, los surcos, la superficie, la temperatura y la sensibilidad. Entonces tenemos que cuando es normal, el tamaño va a ser de 20 cc, tiene una consistencia elástica, unos bordes que van a ser regulares, una superficie lisa, la temperatura que va a ser normal y va a ser indolora. En el caso de una hipertrofia prostática, tenemos que el tamaño va a estar aumentado, una consistencia elástica, va a existir borramiento de los surcos, una superficie asimétrica nodular, una temperatura normal y va a ser indolora. En el cáncer de próstata tenemos que el tamaño va a ser normal o va a estar aumentado, la consistencia ya va a ser pétrea y los surcos y bordes van a ser normal o alterados. Al igual que su superficie va a ser normal o irregular, al igual que su temperatura es indolora. En una prostatitis aguda, el tamaño va a ser normal o aumentado, la consistencia blanda, los surcos y los bordes regulares, una superficie lisa y la temperatura va a ser caliente y es muy dolorosa. En la prostatitis crónica tenemos que es de tamaño normal o pequeño, una consistencia fibrótica, unos bordes y surcos regulares, una superficie irregular o asimétrica y la temperatura puede ser caliente o normal y es indolora o dolor leve. Entonces tenemos ciertos grados y sus características que van a ser halladas. En el grado 1 tenemos que hay la presencia de hemorroides que sobresalen en la luz del canal anal, que no prolapsan, pero pueden producir sangrado. El grado 2 son hemorroides con sangrado que se proyectan hacia afuera durante una evacuación, pero se reducen espontáneamente. El grado 3 son hemorroides con sangrado que protruyen espontáneamente en la evacuación y requiere reducción manual. El grado 4 son hemorroides con sangrado que se prolapsan permanentemente. Muchas gracias.